Diálogos de fotografía y arquitectura, el reportaje fotográfico de una obra. Evento que es parte de la agenda de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2020. Siendo las 11:01 de la hora de Quito, les damos la bienvenida a este espacio que estará dirigido por Bicubic, representado por Sebastián Crespo. Bicubic es un estudio de fotografía de arquitectura con base en Ecuador, conformado por Sebastián Crespo y Andrés Fernández. Estudio que logra un balance entre la creatividad, la técnica y la disciplina. En su fotografía vemos una especial preocupación por la luz, la composición y el detalle. En los últimos años han organizado varios eventos para visibilizar a la fotografía de arquitectura en América Latina y para reflexionar sobre el rol de la imagen en la difusión de la arquitectura. En el año 2018 organizaron la exposición y conversatorio La Modernidad, miradas contemporáneas desde Latinoamérica, en el Museo de Archivo de Arquitectura del Ecuador. Luego, la exposición estuvo en Ciudad de México y Cuenca. En este año realizaron enfoques, conversaciones sobre fotografía, donde se desarrollaron 12 charlas con 24 invitados de Latinoamérica y Europa. Antes de dar paso a Sebastián, me gustaría invitarles a disfrutar del próximo evento del seminario académico, donde tendremos a las 2:15 p.m. hora de Ecuador el lanzamiento de la biblioteca BIM Tiles de Graiman y la conferencia de Marta Moreira de MMBB Arquitectos, quien nos acompañará desde Brasil. Con ustedes, Sebastián Crespo. Hola. Hola con todos, bienvenidos a este programa de DIFA, Diálogos de Fotografía y Arquitectura. Este es un espacio que intenta reflexionar sobre el rol de la imagen en el mundo de la arquitectura y sobre todo en estos tiempos actuales. Queremos agradecer a la Bienal de Quito y al Colegio de Arquitectos por haber permitido que se pueda efectuar este evento paralelo dentro de la agenda de la Bienal, porque nos parece súper importante que haya una reflexión, que haya unos diálogos respecto al rol que está jugando la imagen en la actualidad. Entonces, el día de hoy vamos a tener un programa que va a hablar sobre el reportaje fotográfico de una obra. Nuestra intención es, desde diferentes campos y de diferentes ámbitos, poder hablar sobre la fotografía de arquitectura y sobre el reportaje fotográfico. En este caso vamos a tener de invitados un representante, un fotógrafo de arquitectura, editores de revistas, profesores de arquitectura. Y entonces la idea es que tengamos un diálogo, una conversación y que podamos profundizar sobre este tema. Entonces, para dar comienzo, voy a presentar a cada uno de nuestros invitados. Quiero dar la bienvenida a Duccio Malagamba y voy a hablar un poquito sobre su experiencia, ¿no? Duccio Malagamba nace en La Spezia, Italia, en 1960. Tras terminar la carrera de arquitectura, se muda a Barcelona en 1987. Durante algunos años trabaja como arquitecto en el estudio MBM, Martorell Bohigas Macay. En 1989 ganó una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para una investigación sobre la arquitectura contemporánea española. A raíz de este trabajo se reactiva su interés juvenil por la fotografía y desde 1991 decide dedicarse profesionalmente a la misma, especializándose en arquitectura. En los últimos 30 años ha colaborado con importantes arquitectos internacionales y sus imágenes han sido publicadas con regularidad por la mayoría de las revistas y editoriales especializadas. En este mismo periodo, diversos libros, entrevistas y artículos dedicados a la fotografía de arquitectura han distinguido la calidad de su trabajo. Tenemos también a Andrea Griborio.
Ella es arquitecta con máster en arquitectura, crítica y proyecto y máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde 2010 forma parte de Arquine, editando diversas publicaciones especializadas de arquitectura y liderando otros proyectos como el Congreso, el concurso, los jams y el programa audiovisual de las entrevistas La Hora Arquine. Es directora de Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad, que reúne cada año más de 50,000 personas en torno a diferentes actividades vinculadas a la construcción de cultura desde la arquitectura. Tenemos a Francisco Díaz. Él es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad de Chile 2006, máster en crítica, curatoría y prácticas conceptuales de la arquitectura de Columbia University, Nueva York, Estados Unidos 2013. Desde el 2015 es editor general de ediciones ARC, revista ARC, y además es profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde dicta cursos de proyectos, teoría y crítica de arquitectura. Sus investigaciones se centran en los vínculos entre arquitectura, política y economía, con un fuerte énfasis en la condición contemporánea. Bueno, bienvenidos. La verdad que un placer que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, vamos a dar comienzo al programa. Voy a comenzar con Ducho, ¿no? Él ahorita está en Barcelona. Ya es un poco tarde por allá, pero espero que tengas tiempo, Ducho, de, de compartir con nosotros. Voy a comenzar con una pregunta general. ¿Qué es para ti un reportaje fotográfico de arquitectura? Cuéntanos un poco tu experiencia y tu reflexión sobre qué es un reportaje. Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Yo siempre estoy encantado cuando hay estas posibilidades de hablar de la relación entre fotografía y arquitectura. Como Sebastián ha dicho, yo soy de formación arquitecto, con lo cual para mí es especialmente importante tratar de estos temas. Muchísimas gracias, por lo tanto, a Bicubic por invitarme y a la Bienal de Quito por ofrecer este marco que evidentemente nos facilita una audiencia mayor. Con respecto a la pregunta, naturalmente una pregunta tan genérica deja un poco abierto un poco a cualquier tipo de observación. Yo, la verdad, hay muchas cosas. Intentaré no alargarme mucho para dejar más tiempo, porque yo creo que lo más interesante en este tipo de cosas es el diálogo. En todo caso, el reportaje fotográfico para mí es una lectura crítica del proyecto. O sea, por eso, para mí es muy importante distinguir entre la fotografía de arquitectura y el reportaje fotográfico. Yo lo que siempre he intentado hacer son reportajes fotográficos, porque realmente para mí debe de haber una narración detrás de la visita, del estudio, de la crítica del edificio que se quiere retratar. Con lo cual, realmente la fotografía suelta, evidentemente un reportaje está compuesto de fotografías sueltas, pero yo creo que realmente lo importante en el reportaje es la narrativa, la continuidad, la unidad de criterio. Y por eso que me encantará luego debatir con los redactores y los editores de revista cuál es su criterio sobre cómo se manipula este cuento que de alguna manera los fotógrafos de arquitectura intentamos hacer. También yo creo que un aspecto muy importante a subrayar en este punto inicial es que realmente hoy en día casi todo el mundo está en condiciones de hacer una buena fotografía de arquitectura. Con lo cual, lo que realmente puede dar un futuro y distinguir al fotógrafo de arquitectura, que en un momento determinado había nacido como un técnico, en parte era el que sabía utilizar la cámara de fuelle, la cámara de gran formato, evidentemente
una persona que tenía unas considerables capacidades técnicas. Hoy en día todo este bagaje realmente es casi superfluo. Cualquiera con un buen iPhone puede hacer una fotografía estupenda de arquitectura. Con lo cual, yo lo que creo es que si en futuro hay, y eso también podríamos debatirlo, pero si un futuro hay para los fotógrafos de arquitectura, es a través de esta narración, a través de esta lectura crítica. Yo he dicho en alguna ocasión que yo me siento como un crítico de arquitectura que trabaja, en vez que con la palabra, con la cámara de fotografía. Esto realmente, para que esto funcionara, realmente había falta una cierta complicidad con las revistas de arquitectura o con con quien difunde. Hoy en día realmente las revistas de arquitectura están perdiendo protagonismo frente a Internet, a la web y tal, pero yo sigo creyendo mucho en el papel de las revistas de arquitectura. Yo creo que una mayor coordinación y unidad de intenciones entre los fotógrafos y la revista de arquitectura serían algo que podría, de cara al futuro, conservar nuestra especie, porque creo que los dos, tanto los fotógrafos de arquitectura como la revista de arquitectura, somos especies en vía de extinción. Con lo cual, yo creo que realmente, si fuéramos capaces de transmitir mejor lo que es la lectura del proyecto hecha por el fotógrafo en los medios, creo que las dos patas, digamos, ganaríamos sentido en esta situación. Paso la palabra. Bueno, gracias, Ducho. Súper claro, y desde hace algún tiempo sabemos cuál es tu línea respecto, ¿no?, a la situación actual de la fotografía, de arquitectura y las revistas, que justo en este panel espero que podamos profundizar un poco más. Y bueno, justo ahora aprovecho para pasarle la palabra a Andrea y para que nos cuente sobre su experiencia de Arquine como editorial que hace revistas, que ahora también tiene un portal de internet, que publican libros. Lo que te quiero preguntar, Andrea, es ¿cómo es el proceso de Arquine para seleccionar las fotografías de un proyecto arquitectónico? Muchas gracias a todos y gracias Sebastián también y Andrés por la invitación y a la Bienal Panamericana de Quito por organizar estos diálogos donde pues se reflexiona en torno a la fotografía, a la arquitectura, a la imagen. Sin duda es algo que pues es fundamental porque finalmente gran parte de la arquitectura la consumimos precisamente o la conocemos a través de las imágenes. Me preguntabas cómo es el proceso en Arquine para seleccionar las fotografías o las imágenes que se publican. Pues obviamente de entrada hay que entender a través de dónde publicamos. Nosotros desde Arquine lo vemos siempre como somos una plataforma que genera contenidos y esos contenidos tienen como distintos canales o medios de presentación. Uno pueden ser los medios como la página web, los medios digitales en donde se publica un proyecto y allí, o sea, siempre entendiendo también la capacidad de cada uno de estos medios. Por ejemplo, en la página web pues siempre también tenemos como, o buscamos contar una especie de historia a través del proyecto que se publica. Bien sea en el impreso, bien sea en digital, o bien sea en un libro, que son herramientas, son productos muy distintos. Cuando es, por ejemplo, en una página web, tenemos la facilidad o la oportunidad de pues, tener más imágenes, ¿no? Algo que en la revista o que en los libros es como mucho más complejo y ahí hay una edición mucho más fina de cuáles con menos imágenes puedes contar la misma historia, o no sé si la misma historia, pero puedes contar mejor la historia de ese mismo proyecto. Sin embargo, también nuestro criterio desde Arquine es no abusar, porque muchas veces, digo, y eso también para los arquitectos que nos estén escuchando, de repente recibimos proyectos con
50, 100 imágenes que pues hay imágenes que realmente están de más o están contando lo mismo. Entonces siempre cuando hacemos una selección que va para el medio digital, para la página web, tratamos de entender que entre 15 o 20 imágenes como máximo, y nos gusta, esto es ahora sí que un criterio, yo diría, muy de nuestra editorial, no necesariamente tiene que ser así, pero la manera en la que las ordenamos o tratamos siempre de contar el proyecto es como en ese recorrido de afuera hacia adentro, ¿no? Como si siempre pues empiezas un poco con la foto pues, de contexto, la foto que te explica el proyecto desde fuera, y poco a poco te vas acercando hasta entrar a los espacios interiores y finalmente llegar quizás a las fotografías de más detalles. Eso en los digitales, donde de repente tienes chance de irte con una cantidad de fotografías pues mucho más extensa. En la parte ya impresa de la revista, justo comentábamos, pues siempre la revista Arquín es una revista temática, por lo tanto los proyectos que se seleccionan pues vienen un poco escogidos en función de un tema, y en función de ese tema también tienen un espacio bastante limitado, digamos, de páginas. O sea, es una cosa bastante técnica, o por lo menos así lo trabajamos nosotros, de en cuántas páginas se puede contar bien un proyecto. Y aproximadamente, aunque hay flexibilidad, podemos contar un proyecto desde 4 páginas, que sería lo mínimo, hasta unas 8 o 10, depende mucho del proyecto. Y ahí obviamente pues vas entendiendo, hay un proceso más complejo de edición, de con cuáles fotos, o sea, ahí es casi quedarte con la mínima cantidad de fotos que te sirvan para contar esa historia, ¿no? Para contar bien el proyecto, buscando que cada imagen realmente te ofrezca algo distinto, ¿no? Y que te comparta y te comunique una idea distinta de lo que, o sea, que no sean repetitivas, que no sea como el zoom, que muchas veces pasa en las imágenes de fotografía, pues simplemente es como, o en las que recibimos, ¿no? De los proyectos. Es como simplemente el acercamiento. Entonces sí hay un proceso de edición mucho más cuidado de pues entender con cuánto es la mínima cantidad de imágenes que se puede contar bien la historia de ese proyecto. Y por último, y me voy a ir así como con estos 3 formatos, que son los que más trabajamos, básicamente están los libros. Los libros para nosotros sí son pues otra historia también, porque en un libro sí tienes la posibilidad de repente lo que hablábamos, de encargar de repente un reportaje fotográfico, de tratar incluso de buscar una especie de narración específica en el proyecto que estás contando o en toda la historia de todo el libro, de repente decirle a determinado fotógrafo, o donde participen 2 o 3 fotógrafos que tú seleccionas porque te gustan sus distintas miradas, algunos más de detalle, algunos más pues de cómo se habitan los espacios, depende mucho del libro y obviamente de la historia que se quiera contar con ese libro, pero allí creo que en los libros la complicidad que sí llega a existir entre el fotógrafo y lo que se publica es mucho más rica, entra también a un nivel de complejidad mucho más interesante. Y realmente creo que, o por lo menos tal como lo trabajamos nosotros, que es donde hay muchísima más oportunidad de explotar esa idea de realmente, como bien decía Ducho, que me encantó el comentario de hacer crítica, ¿no? No tanto de un proyecto, no tanto desde la palabra como estamos acostumbrados, sino desde la fotografía y desde esa mirada que le puede dar una persona. Creo que es un tema también bueno, un poco volviendo, que es un poco lo que hacemos en Arquine, al tema de los formatos, ¿no? Entender cómo contar una misma historia, o más bien la historia de un mismo proyecto en distintas versiones, en esos distintos formatos en los que trabajamos. No sé, digo, es un poco como para empezar contando qué es lo que hacemos y cómo se clasifican un poco, cómo clasificamos un poco, y es algo muy natural, quiero decir, o sea, no es así como bueno, esta cantidad de fotografías va para esto o esta para el otro, o sea, también son procesos muy intuitivos, muy naturales en el momento en cómo los vamos haciendo. No hay tampoco un límite de no más de 10 o a partir de 5, pero sí los formatos un poco son los que nos determinan pues cómo se arman esos reportajes desde las imágenes, ¿no? Creo que paso la palabra. No, muchísimas gracias, Andrea. Ya después vamos a ir igual entrando más
y tratando de entender justamente estos diferentes procesos. Ahora quería, porque a la final, ¿qué es lo que sucede un poco con la fotografía y con la imagen en la divulgación de la arquitectura? Que hay muchos filtros. Empiezan a haber muchísimos filtros desde el punto de vista del fotógrafo, ¿no es cierto? Desde el arquitecto que contrata a un fotógrafo y quiere un cierto estilo y quiere hacer un discurso específico sobre eso. Y después las editoriales, ¿no? Que también hacen ya su selección, tienen su línea editorial. Después justamente vamos a hablar más de esos temas. Ahora paso contigo, Francisco, que Francisco nos acompaña desde Chile. Antes, Francisco dirige Ediciones ARC y la revista ARC. Vamos a hablar también justamente como de sus procesos justamente de edición y selección, pero antes quiero hacerte una pregunta como profesor de arquitectura. ¿Cuáles son, cómo es la utilización de las imágenes tú como profesor? ¿Cuáles son los recursos pedagógicos de la manera en que utilizas las imágenes? Hola, bueno, primero gracias a Sebastián por la invitación, a Andrea, a Ducho y a la producción de la Bienal de Quito por estar aquí, por esta conversación y por hacer todo esto posible. Les agradezco de verdad, siempre me gusta participar, sobre todo en conversaciones con amigos y cuando ya se transforma en esta suerte de que podríamos estar con una copa de vino, por ejemplo, conversando y no pasaría nada, estaríamos todos muy bien. Yo creo que Ducho ya es viernes en la noche, podría tener su copa de vino ya ahí. Pero yendo a la pregunta sobre sobre la enseñanza y la fotografía, yo creo que hay un fenómeno bien interesante en relación a la enseñanza y la fotografía, y yo lo veo en esta suerte de doble militancia como profesor y también como editor. Eh, una cosa que a mí me interesa mucho y más allá, yo en general los cursos que enseño empujo bastante a los estudiantes a investigar. Y hay un tema de cuando se investiga arquitectura, cuando los estudiantes hacen unas investigaciones académicas, lo primero que buscan es en Internet, obviamente. Y en general, la fotografía que aparece en Internet no es necesariamente la fotografía de la que estamos hablando acá, o de la que nos gustaría hablar, o de la que nos gustaría que apareciera publicada en general. Se trata de una fotografía mucho más prosaica, mucho más casual, por así decirlo, más artesanal, amateur, si queremos llamarle, o la fotografía del pack de prensa, del kit de prensa, que es la que circula en muchas publicaciones digitales. Y cuando uno ve, por ejemplo, a los estudiantes llegar a clases con esas selecciones de imágenes, cuando tienen que presentar o explicar algún proyecto, cosas así, uno dice, bueno, acá es donde hay una desvalorización de la fotografía, porque se está entendiendo la fotografía solamente como un testigo para, básicamente, o una suerte de background para que el estudiante haga hablar un proyecto cuando lo presenta o explique un proyecto. Pero en realidad hay muy poca detención en mirar una fotografía. Y eso es una cosa que uno va percibiendo con el tiempo, quizás tiene que ver con la facilidad de tomar fotografía hoy en día, la rapidez, o sea, siempre está este ejemplo de que a uno antes, cuando yo alcancé a tener cámaras análogas donde revelar una fotografía era caro, entonces uno tenía que elegir muy bien el encuadre, elegir muy bien qué fotografía tomar y ahora no existe ese problema. Y en ese sentido, más que nosotros mismos a nivel editorial, porque nosotros tratamos de tener mucho cuidado con eso y de entregar, y yo creo que a Andrea le pasa lo mismo, y a Ducho Tanmaya, y a Sebastián también, pero sí me preocupa o querría plantear el tema de cómo los estudiantes en sus procesos de investigación y en sus procesos de conocimiento de cierta arquitectura que no van a visitar, terminan banalizando el uso de la fotografía. La descontextualizan, la recortan, le hacen un montón de manipulaciones que uno a veces dice, chuta, ¿dónde está? Incluso la utilizan sin permiso. O sea, partamos de ese detalle base. Entonces, creo que ahí hay un tema que es bien delicado, porque no sé si está necesariamente en el radar de los fotógrafos, no sé si está en el radar del tipo de conversación que queríamos tener acá,
pero me parece que es un punto a considerar sobre todo para la audiencia, los que están escuchando en este momento esta conversación. Tomar una fotografía es un trabajo, es de un trabajo de mucho cuidado, es muy delicado. No se trata de fetichizarlo ni de sacralizarlo, pero sí de darle valor al trabajo. Y a veces me da la impresión de que nuestros estudiantes hoy en día no le están dando ese valor, o no lo están considerando como un trabajo que debiese valer, y que debiese considerarse dentro de su valor. Tiro eso para la discusión porque me parece que es un punto que desde la enseñanza uno percibe. No sé si ustedes lo perciben. A mí me toca verlo mucho más seguido. Gracias, Francisco. Bueno, justo creo que Francisco ha dejado algunos puntos que me parecería interesante justamente preguntarle un poco a Ducho como fotógrafo, ¿no? Por un lado, Ducho, hay una cosa que dijiste que me dejó sonando, que es los fotógrafos están en peligro de extinción. ¿Realmente crees que es así? Porque yo tendría no sé, tengo la intuición de que justamente para un trabajo más elaborado, para mostrar un punto de vista, una narrativa, creo que se necesita justamente de un profesional. Y de paso te pregunto, ¿pueden existir dos fotos iguales de fotografía de arquitectura? Porque si fuera así, ahí sí estamos en peligro de extinción. ¿Puedo hablar directamente? No sé si... No. Bueno, yo creo que sí, que la profesión está en peligro porque realmente no conseguimos hacer llegar lo que es la aportación que hacemos los fotógrafos de arquitectura. O sea, en el momento en el cual las fotografías de arquitectura son consideradas intercambiables, realmente es complicado reconocer al fotógrafo como autor. Y en esto tiene una responsabilidad histórica también las revistas de arquitectura. Si nos fijamos en muchísimas revistas de arquitectura, el protagonismo que viene dado al fotógrafo es muy inferior, por ejemplo, al protagonismo que viene dado a la persona que escribe el texto que acompaña la publicación. En muchos casos es difícil encontrar cuáles son los créditos, es difícil encontrar quién ha hecho cuál foto, las fotos se mezclan. En muchas ocasiones, como decía Andrea, hay una búsqueda por reducir hasta límites extremos lo que es un reportaje fotográfico. Ella comentaba una publicación en 4 páginas. Una publicación en 4 páginas, si tú empiezas a pensar al texto, a los dibujos, al titular, quiere decir que deja un sitio para unas fotografías muy, muy deslucido. Y si encima ni siquiera se destaca quién es el autor de las fotografías, pues en ese momento es bastante comprensible que pase lo que comentaba Francisco y que uno no tenga un gran respeto para el fotógrafo de arquitectura. Evidentemente, parece ser un profesional que aporta solamente elementos para que otros puedan luego jugar con ellos, ¿no? Y esto, insisto, es el problema de la falta de reconocimiento del fotógrafo de arquitectura como autor. Entonces, insisto, antes, como mínimo, estaba la protección que nos daba la dificultad que suponía hacer fotografías de gran calidad. En el momento en el cual las fotografías de gran calidad las puede hacer cualquier persona, empezando por el propio arquitecto, autor de la obra, que conoce evidentemente la obra mejor que nadie y cuáles eran sus intenciones mejor que nadie, pues yo sí que veo que la profesión está en riesgo. Y de hecho creo que es un sentimiento bastante compartido en general, al menos entre los fotógrafos que tenemos una trayectoria que nos ha permitido también ver un poco esta evolución. Y yo entiendo que quizá un joven se encuentra con esta realidad y tiene que apechugar con ella sin tener una experiencia previa, entonces quizás, bueno,
lo tenga menos claro, pero sinceramente yo sí que lo veo un panorama complicado. Como por otra parte, insisto, veo complicado el panorama de las revistas de arquitectura, que a su vez creo tienen que reinventarse y, insisto, yo creo que deberíamos de hacerlo de la mano. Gracias, Ducho. Nosotros tenemos un invitado más que por problemas de conexión de internet no se estaba pudiendo conectar. Me parece que ya logró conectarse. Me confirma ahí en la cabina. Se trata de David Barragán, de Alborde, que bueno, lo voy a presentar. Voy a leer igual una pequeña reseña. David Barragán es arquitecto por la Universidad Católica del Ecuador y miembro del estudio colaborativo y experimental Alborde, junto con Pascual Gangotena, María Luisa Borja y Esteban Benavides. Alborde ha recibido varios premios y reconocimientos a nivel mundial y en el año 2017 produjeron con Cliguadenco Novas el documental Hacer mucho con poco. Bienvenido, David. Espero que ya nos escuches bien y haya buena conexión. Quería comenzar preguntándote, ustedes como arquitecto y como colectivo de arquitectura, ¿cuál es el proceso para hacer el reportaje de una obra arquitectónica? Cuéntanos un poco en qué consiste, tanto desde que toman las fotos hasta que seleccionan esas fotografías. Cuando nosotros estamos comunicando una obra, una de las cosas que necesitamos es como estructurar claramente ese discurso. Entonces, nos tomamos mucho tiempo con el fotógrafo en contarle a través de planos y a través de las maquetas. El fotógrafo ve los planos, ve las maquetas, ve mucha información que nosotros queremos del proyecto para después transmitir esa idea. Incluso le mostramos le comentamos exactamente a qué hora hay el sol en ciertos puntos específicos porque son parte de nuestras búsquedas. Entonces, tratamos como con el fotógrafo de crear una relación muy exhaustiva porque para nosotros es parte importante de nuestro equipo de trabajo, es tan importante nuestro ingeniero estructural como nuestro topógrafo y como nuestro fotógrafo, perdón. Entonces, invertimos mucho tiempo en que quede muy claro de qué va el proyecto. Porque después esa es la historia que vamos a contar en una conferencia, que la vamos a contar en un libro, que la vamos a contar en una revista, que se va a contar en una página web. Entonces, somos muy específicos en qué cosas nosotros como arquitectos queremos transmitir o estábamos contando con ese proyecto que después lo vamos a contar a través de las fotografías de ese fotógrafo. Gracias, David. Bueno, qué bueno que ya finalmente se logró solucionar ese problema técnico. Ahora vamos a pasar a ver si conversamos entre los cuatro y podemos tener justamente tal vez un diálogo un poquito más fluido para poder ir justamente acotando sobre estos diferentes temas, ¿no? Te quiero preguntar algo, Andrea, para continuar un poquito. Igual, si después alguien quiere comentar o se puede hacer, siempre esperando que el otro termine con su palabra. ¿Hay diferencias entre las fotografías y los reportajes entre fotógrafos? O sea, ¿es evidente eso? ¿Hay una búsqueda deliberada por parte de Arquine o cómo es? O sea, sí hay diferencias y sí es evidente cuando recibimos fotografías, digamos, cuando se recibe un proyecto bien fotografiado por un fotógrafo que ahora sí que ha tenido, o sea, que donde se nota ese cuidado, esa construcción de una narrativa en el tipo de fotos que toma, eso se nota. A cuando simplemente, digo, nosotros recibimos muchísimos proyectos a diario, constantemente, porque gran parte de eso se publican en web, a cuando recibimos proyectos que simplemente, como bien decía Pancho hace un rato, pues te envían el press kit de fotografías que a veces parecen más como estas fotos para hacer anuncios de
hoteles o de ventas de departamentos así comerciales como inmobiliaria. O sea, sí hay una diferencia evidente cuando recibes un paquete de algún proyecto que hay una fotografía o un fotógrafo por detrás. Eso primero se nota muchísimo, te ayuda muchísimo a contar mejor un proyecto. Un poco retomando lo que también que me gustaba mucho que decía Ducho del tema de cómo las revistas también están en extinción. Lo retomo en el sentido de que cada día también las revistas pues son menos un elemento que te permite ponerte al día en cuanto a los proyectos que están sucediendo o dar a conocer los proyectos de la contemporaneidad, el nuevo proyecto de X arquitecto, y cada día más se convierten en un objeto que están más parecidos a un libro, o sea, más parecidos a un objeto que están buscando contar una historia, por lo tanto lo de la temática pues ayuda mucho, y en ese sentido creo que cada vez más también el pensar que el papel del fotógrafo dentro de las revistas debería, y en eso coincido con Lucio, de ser cada vez más importante y tener mucho más valor que el que se le ha dado hasta ahora, es fundamental, porque cada vez más las páginas web, y es algo que también mencionaba Pancho, pues, los alumnos, los jóvenes, no solo los alumnos, cualquier arquitecto joven va a buscar un proyecto o alguna referencia y no va a una revista, no va ni a Arquitectura Viva, ni a Arquine, ni a ERQ, ni a ninguna de estas revistas, ni a la Record, a la Review, ninguna de las que podemos Domus conocer como referencia. Va y googlea el proyecto, o a veces ni el proyecto, a veces pone ahí un genérico y a ver qué le aparece, y pueden aparecer cualquier cosa, cualquier tipo de fotografías, y no hay mucho criterio en qué hay. Entonces cada vez más la revista como producto o como herramienta tiene que tener como mucho más cuidado a la hora de seleccionar fotos, y también no solo de seleccionar fotos para contar un proyecto, sino quizás de entender que las fotografías que elige y que seleccionan tienen como más valor, o deberían de tener más valor, para poder sobrevivir juntos fotógrafos más revistas, o incluso deberíamos de trabajar más en conjunto para esos encargos que, como yo te decía en un principio, nosotros los hacemos más relacionados con los libros. A tu pregunta, sí hay grandes diferencias en cuando hay un paquete de fotos de un buen fotógrafo a cuando no existe, sí se nota, aunque también es cierto que hay muchas veces arquitectos que nos mandan las fotos que toman con su celular y tienen buen ojo y le saben, no sé, las fotografías de Mauricio Rocha, por ejemplo, son una joya. Igual es porque en su casa es casa de fotógrafos y le sabe, pero no pasa con todos. O sea, sí creo que es una profesión que cada vez más tendríamos que revalorizar, que tener mucho más cuidado nosotros como medio de qué publicamos y cómo lo publicamos. Yo siempre hago esa diferencia de los formatos, porque de veras es muy distinto lo que se hace en un libro a lo que se hace en la revista, a lo que se publica en la página web, donde sin duda esa inmediatez que te dan los medios digitales y que te da la página web permite, o nos permite, no sé si ha sido un error hasta ahora, pero sí nos permite ser un poco más frescos con las imágenes que se seleccionan, no necesariamente por permitir, o por lo menos nosotros no lo hacemos, fotografías que no nos parecen que estén bien, o etcétera, pues simplemente no se publican, pero sí esa misma inmediatez te obliga de cierta forma pues a contar con el material que hay, con el que tienes, y a seleccionar lo mejor dentro de esos elementos que ya tienes, ¿no? Porque además lo digital te demanda esa inmediatez. En el caso de los libros, y voy a mostrar alguno por aquí que me gusta mucho, por ejemplo, este es un libro que hicimos hace algunos años de fábrica de escuelas, de un edificio como de los 60 de aquí de la Ciudad de México. Es un edificio de un arquitecto, Francisco Artigas. Toda la fotografía que teníamos era de un fotógrafo mexicano, Fernando Luna, unas fotografías con estas fotografías con estos tonos muy de la época, incluso, o sea, como estos, no sé si se ven bien, pero como estos tonos amarillos, cafés que tiene la fotografía de entonces. No sé si es un poco pesado y mostrarlo me cuesta un poco, pero a lo que voy es que ¿qué hicimos, por ejemplo, para poder contar bien la historia de ese libro? Pues encargar a otro fotógrafo, que es Jordi Bernardó, un reportaje fotográfico del edificio contemporáneo, y en ese caso las fotografías de Jordi Bernardó, por ejemplo, fueron todas en blanco y negro.
un poco para dar el contraste, y de repente alguna podía ir en color, pero un poco para contar la historia de una manera sutil que permitiera que esa fotografía histórica de archivo de Fernando Luna mantuviera su esencia, digamos, original, y la fotografía de Jordi Bernardó pues venía como a ofrecer otra lectura más contemporánea, pero con esta idea del blanco y negro que permitía hacer en el libro un trabajo fantástico. La verdad, un poco cuento esta historia porque para nosotros el poder también, cuando tenemos la oportunidad en algún libro, en el caso, por ejemplo, también del libro que hicimos para Matías Klotz, toda la fotografía fue en blanco y negro y se seleccionaban algunas imágenes, que ahí el fotógrafo es Roland Halve, porque finalmente casi que nos dimos cuenta que la fotografía en blanco y negro pues permitía valorizar más la arquitectura, que se perdiera menos en cuanto a los tonos del paisaje, y solo algunas fotografías muy seleccionadas eran las que venían en color. Entonces ahí era como darle, pues ahí el fotógrafo participa en la construcción de la historia que se está haciendo, bien sea en estos casos en los libros, pero creo sin duda que cada vez más en las revistas podríamos seguirlo incorporando. La verdad creo que me fui por otro camino, pero bueno, básicamente eso es lo que o sea, un poco a lo que iba de tu pregunta original, sí hay mucha diferencia en cuanto al trabajo cuando hay un fotógrafo que te acompaña en la construcción de esa historia que como editores queremos contar, cuando simplemente pues recibes un paquete de fotos y te toca seleccionar las mejores para sacarlas mañana en la página web. O sea, no hay... O sea, esa cosa de la inmediatez no te deja realmente quizás hacer el trabajo como te gustaría, ¿no? Gracias, Andrea. Antes que nada, quiero pedir disculpas que definitivamente la conexión de David Barragán se cayó, entonces ya no nos va a poder acompañar. Entonces, bueno, les pido disculpas, pero seguimos entre nosotros con la conversación. Hay una cosa que es indudable, que puede ser que para algunos sí, para otros no, que tal vez los fotógrafos de arquitectura puede ser que estén en peligro de extinción, pero las imágenes no. O sea, creo que la fotografía y las imágenes, no sé si están en su momento de apogeo y vamos a seguir consumiendo. El tema es cómo estamos consumiendo esas imágenes, ¿no? Y cómo en el caso justamente que hablábamos, los estudiantes, los jóvenes, cómo es ese consumo en la actualidad. Entonces, quiero preguntarte, Francisco, desde tu experiencia también como editor de una revista universitaria, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el discurso que hay detrás? ¿Cuál es la intención? ¿Si leen los jóvenes arquitectos y los estudiantes de arquitectura esas revistas o no? No sé. Sí, la leen de todas maneras y es bien interesante ese punto porque quizás a diferencia del caso de Andrea, nosotros somos una revista académica, lo que supone una doble condición en lo que publicamos. Por una parte tenemos que, o sea, los proyectos, artículos que publicamos tienen que suponer un avance en el conocimiento y por otra tienen que estar presentados de tal forma que la revista se convierta en una herramienta pedagógica. O sea, a nosotros nos interesa que al leer la revista RQ el lector aprenda algo. Y por eso la fotografía en términos autorales pierde un poco de protagonismo y lo gana más como en un valor documental, llamémosle, que como un documento que atestigua que es testigo de que algo existe en el mundo físico, a diferencia, por ejemplo, de un dibujo o un render, que nos aseguran eso. Y también, bueno, como decía, tratamos de utilizar la fotografía como una herramienta pedagógica, o sea, como una forma de mostrar una realidad y la forma en que esa realidad se construye. Y para eso, por ejemplo, quería mostrar esta fuente que para mí es claro, este caso, ¿no? Me imagino que lo conocen, ¿no es cierto? No sé si lo ven. Ahí me estoy tapando. Que es el famoso libro de Le Corbusier, hace una arquitectura donde él coloca en juego las imágenes de automóviles de los años 20 y la evolución de los templos griegos. Ahí la imagen tiene un valor pedagógico. Él no eligió esas imágenes porque le interesara la calidad de la fotografía, sino que le interesaba construir un argumento. Y en general, y otra cosa que tiene ese libro de Le Corbusier que es muy interesante, es que entendió una cosa que nosotros, yo creo que con Andrea compartimos eso, que las revistas y los libros tienen una condición que es inescapable, y es que nuestro lienzo es una doble página. Y siempre trabajamos con esa lógica de la doble página. Entonces, nosotros en la revista tratamos de lograr a través de la fotografía esta suerte de efecto pedagógico. Por ejemplo, voy a mostrar un par de casos.
Aquí, por ejemplo, en esta publicación de este proyecto de Sam Jacob, que se basa en un proyecto de Adolf Loos, a su a su derecha, perdón, ustedes ven el proyecto original y a la izquierda ven la foto real. Y la fotografía ahí aparece comparada con el proyecto de Loos. Y elegimos esa fotografía a doble página versus la otra página en blanco, justamente para generar ese contraste. O, por ejemplo, en este otro caso del edificio Smiljan Radic en Concepción, que pusimos la fotografía de Cristóbal Palma exactamente a la medida de un corte en escala 1:250. Y así la fotografía aparece como la elevación real de un proyecto y al lado está el cómo se construyó ese proyecto. Y en ese sentido generamos siempre estos juegos, o quizás en este otro caso de Samuel Bravo, por ejemplo, que le investigó las viviendas amazónicas, y él muestra en la derecha cómo se teje un cesto, y después al otro lado cómo ese cesto, cómo ese sistema de tejido se ocupa para hacer un techo. Y en ese sentido a nosotros nos gusta jugar con la fotografía en este sentido como de mostrarla siempre en dos páginas y que entre ellas dialoguen, que haya algún diálogo entre las imágenes, y de esa manera esperamos generar esa suerte de efecto pedagógico que buscan los contenidos. Ahora, nosotros también tenemos dos filtros más. Y es que, aparte del académico y del pedagógico, volviendo al tema de los filtros que alguien tocó hace un rato, está el tema de la edición gráfica. Nosotros, por ejemplo, gran parte de la selección de las imágenes la hace Carolina Valenzuela, que es la editora gráfica de Arecu, y ella es increíble. Y ella, no solamente, de repente nos damos cuenta, por ejemplo, que en las imágenes que mandaron los arquitectos falta alguna. Y nosotros nos tomamos la libertad de buscar a esas imágenes para complementar, o incluso de encargar más imágenes en algunos casos que fuera necesario. Y ahí esa es una decisión que se toma ahí en conjunto cuando nos damos cuenta que las fotografías nos están mostrando lo que en términos pedagógicos nos interesa mostrar de un proyecto. Y por otro lado está el tema del diseño también. O sea, nosotros confiamos mucho en los equipos de diseño con los que trabajamos. Nosotros trabajamos con Estudio Vicencio y ellos, nosotros les entregamos todo el material editado y les decimos ya, jueguen ustedes. Y una vez que ellos juegan, vuelve el PDF y ahí nosotros revisamos y decimos, ya, mira, acá esto podría quedar mejor ahí, y ahí empieza un diálogo que es bien interesante y que no se podría tomar a priori. O sea, el mismo material, tanto la fotografía como el proyecto mismo y lo que queremos pedagógicamente contar de ese proyecto, es lo que nos va dando la forma de mostrarlo. Y en ese sentido, yo sé que a veces los fotógrafos se han enojado un poco con nosotros por hacer eso, pero justamente por eso abrimos un espacio en la revista que es un portafolio fotográfico al comienzo de cada número, donde hay libertad total para los fotógrafos en función del tema del número, y ahí ya los dejamos, y ahí básicamente entregamos ese espacio para que sea una manifestación más autoral, que es o sea, es el lugar de la revista donde aparece esa manifestación más autoral, diría. No sé, tengo acá, por ejemplo, el caso de Eddie Girose, cuando un fotógrafo peruano que sacó fotografías de las barriadas en Lima, que es un reportaje que él hace sobre las barriadas en Lima y sobre todos los sistemas, una serie que se llama Expansión, que es cómo la gente expande sus casas en Lima con total libertad, y él va y hace este reportaje y es parte de eso lo que publicamos. O sea, le dedicamos un espacio a la fotografía para reposicionar esa condición autoral de la fotografía, pero a la vez en la publicación de los proyectos tratamos de reservarnos el cómo lo mostramos, porque depende mucho del argumento que queramos contar con ese proyecto. Y Ducho, en este aspecto, aquí nos han hablado un poco de las líneas editoriales que tienen las revistas en estos casos, pero ¿el fotógrafo tiene una línea editorial, tiene un discurso atrás, tiene un poder sobre no sé, el mensaje final que va a dar esa fotografía respecto a una obra? Bueno, desde luego debería de tenerlo, pero claro, el problema es que como no tenemos apenas oportunidad de exponer nuestros reportajes de manera completa y coherente y de manera coordinada, digamos, eso se suele perder. Yo tengo que
más que dedicarme a contestar a tu pregunta, la verdad que me gustaría hacer unos comentarios sobre las cosas que han dicho Francisco, Andrea y sobre todo David. Me sabe muy mal que no esté porque me hubiera interesado muchísimo escuchar su respuesta a mi pregunta, porque me resultaba muy difícil ver la diferencia entre un fotógrafo y una cámara de foto con patas, ¿no? Según su criterio, él hasta le dice al fotógrafo a qué hora tiene que hacer la fotografía porque la luz es la adecuada según su proyecto. O sea, ¿para qué diablo se va a molestar a llamar a un fotógrafo? Es que realmente me parece espeluznante. Y es lo que yo comentaba antes, de que la nuestra es una profesión en vía de extinción, porque realmente lo que a la hora de la verdad hace falta son fotografías con las cuales todo el mundo quiere jugar. Juega Francisco con la fotografía que le vaya bien con la sección que tiene al tamaño adecuado en su página, que por su parte ha escogido una editora gráfica que por su parte está subeditada a unos diseñadores gráficos. Con lo cual, que esa foto sea así o que sea diferente no le importa a nadie, siempre y cuando tenga el tamaño adecuado y los colores y el grafismo adecuado para que quede bien al lado del dibujo. Andrea me ha dicho que ha escogido otro fotógrafo porque no le gustaba el color de las fotografías del reportaje que tenía en su libro. Quiero decir, no me ha dicho, quiero ver... No, ahora te dejo hablar porque me imagino que me vas a contestar, pero quiero decir, a mí me encanta ser polémico, pero quiero decir, no me has dicho, quiero la visión de un fotógrafo contemporáneo. Me has dicho, es que estas fotos están amarillentas y quiero unas fotos que sean más contemporáneas, pero es la visión del fotógrafo la que te tiene que interesar, no el color de las fotografías. Entonces, realmente... Cuando este es el panorama, ¿me vas a decir cómo los fotógrafos de arquitectura no estamos en vía de extinción? Es que hemos visto que todo el mundo, decía antes de las fotografías hechas por el arquitecto Rocha, es exactamente lo que yo estoy diciendo. Es el propio arquitecto que sabe perfectamente qué es lo que quiere enseñar y qué es lo que ha querido decir y tal, que hoy en día no necesita pasar por el trámite de tener que explicar cómo hace David Barragán a otro fotógrafo para que le haga exactamente la foto que él quiere, sino que se la hace directamente. O sea, esto es el punto clave. Entonces, incluso me sorprende lo que dice Francisco con respecto al espacio, digamos, dejado al fotógrafo de arquitectura al comienzo de la revista, dejándole libertad. Pero es que eso es otra cosa. Una cosa es un ensayo fotográfico que puede ser de tipo urbano, de tipo artístico, y otra cosa es dejarle al fotógrafo que haga una crítica del proyecto que estás enseñando. Son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, realmente yo estoy preocupado. Bueno, paso directamente a los invitados. No, bueno, yo solo a comentar que precisamente quizás no me explique bien, pero lo que buscábamos cuando buscamos otro fotógrafo era ese lenguaje contemporáneo, porque al ser un edificio de los 60, no porque las fotos estuvieran amarillentas, sino habían cambios en el edificio que era importante que se vieran reflejados en un reportaje fotográfico más contemporáneo, o sea, cambios que se habían dado en los espacios del proyecto. Y para eso se buscó otro fotógrafo, pero se hizo esta idea de jugar un poco con cómo la fotografía del fotógrafo contemporáneo se iba a blanco y negro para ver la esencia de esa arquitectura sin necesidad de que solo algunas imágenes del reportaje que hace Jordi Bernardó se dejan a color y siempre como dialogando con la fotografía que teníamos de Fernando Luna. O sea, a nosotros nos pareció, la verdad, estamos muy contentos con este ejercicio porque es como o sea, Fernando Luna ya murió hace muchos años también, y como ese fotógrafo contemporáneo que conocía las fotos de Fernando Luna y en el mismo proyecto, pero modificado con algunos cambios importantes, porque es un edificio público,
en la Ciudad de México, pues Perdona, Andrea, podía dialogar en... Solo una cosa, si no hubiera habido estos cambios, si no hubiera habido estos cambios, digamos, en el edificio, ¿hubiera sentido la necesidad de encargar una visión contemporánea del proyecto o no? Para este caso probablemente sí, porque pues es un edificio que tiene más de, bueno, 50 y tantos años, y la idea sí era retratar incluso cómo había cambiado el contexto, incluso hay algunas fotos donde se ven algunos coches de la época. O sea, a nosotros sí nos parecía importante en un edificio, en un libro que está contando la historia de un edificio desde su construcción, y de hecho el libro tiene una pequeña, como una parte que es un facsimilar de toda la planimetría, no sé si se logra ver, que es como todos los dibujos y viene como facsimilar. Sí nos parecía importante, digamos, llevar la historia desde el punto cero del edificio hasta el momento en el que se hace el libro, y para eso sí nos parecía importante encargar el reportaje a un fotógrafo contemporáneo. En nuestro caso, o sea, pasa algo similar a lo que comentaba Andrea antes, es que nosotros no solo hacemos la revista, nosotros también publicamos muchos libros. No tengo a mano, tendría que pararme a buscar algunos, pero sí, en esos casos, nosotros cuando se trata, por ejemplo, de edificios puntuales muy similar a lo de Andrea, contratamos fotógrafos, encargamos reportajes fotográficos de proyectos específicos que nos permiten mostrar a partir de el ojo de un fotógrafo ese proyecto. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos tantos filtros? Y eso que quizás Ducho dice, pucha, oye, estos están jugando, están manipulando mi contenido y todo eso. Porque nosotros, nosotros tenemos una misión pedagógica, y a nosotros el aspecto autoral incluso del proyecto que pasa a segundo plano en función de cumplir esa función pedagógica de la revista. Permíteme solo preguntar una cosa, sí, para la continuidad ¿pero sí, encargáis textos? En algunos casos sí, en algunos casos bien específicos, cuando lo logramos, pero sabes que es súper difícil. Nosotros cuando encargamos textos, por ejemplo, cuando encargamos textos críticos, cuesta mucho que lleguen, y cuesta mucho que la gente se atreva a escribir críticas de arquitectura, y tal, de la misma manera que, y eso yo creo que tú deberías, o sea, hay que reconocerlo, tampoco todos los fotógrafos son lo suficientemente buenos como para que uno les confíe completamente en su condición autoral. Hay algunos que son muy sobresalientes. En Chile debemos tener 2 o 3, con suerte, por ejemplo, que son muy buenos en términos de arquitectura, y quizás en ello uno podría descansar, pero si uno publica, por ejemplo, 6 proyectos por revista, son 18 al año, y tienes 3 fotógrafos en los que de verdad puedes descansar y confiar en que van a tener un punto de vista. Bueno. Ahí, y el otro tema que es súper importante, que lo dijo Andrea, es que los tiempos con los que nosotros trabajamos nos dan para ese diálogo o intercambio fluido uno a uno, como sí puede ocurrir en un libro, que en los libros a veces uno tiene más tiempo y puede sentarse a conversar con los autores y puede sentarse a conversar con los fotógrafos. Las revistas son unas moledoras de carne. O sea, tienen que publicar contenido distinto, que viene de fuentes diversas, tratar de homologarlo, y la edición gráfica es clave en eso, porque vienen materiales muy distintos en términos gráficos y tienen que hacerlos parecer coherentes. Tiene que ver con dibujo de planos, con cómo trabajar la fotografía, cómo editar los textos, para que los textos tengan un tono similar a lo largo de toda la revista, a pesar de ser escritos por distintas personas. Entonces no es tan fácil, estás todo el rato haciendo malabarismo entre distintas cosas que te llegan de distintos lados, y en realidad cuando tú haces malabarismo no le puedes dar más peso a una naranja porque las otras se te caen. O sea, tienes que estar balanceando todo a la vez. Yo creo que ahí es por eso que en las revistas pasa menos esto, pero sí en los libros ocurre mucho más ese diálogo y esa condición autoral de la fotografía, porque en los libros nosotros podemos entender la fotografía como un punto de vista que se le suma al proyecto. En la revista, lamentablemente, al menos en nuestro caso, que tiene como insisto, tiene una misión pedagógica, esa misión pedagógica se superpone a cualquier noción de autoría. Ducho, justo quiero preguntarte algunas cosas. Bueno, ahora como fotógrafos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es la salida? O sea, en algún momento el fotógrafo debería tener un poco más de control si es que quiere crear su propio ensayo autoral.
que es hacer libros de proyectos personales, no lo sé, tener una relación más cercana con las revistas, mandar un paquete muy específico de fotos de cómo quiere uno que salga en las revistas. Pero bueno, también hay un montón de necesidades, ¿no? Y en ese sentido también voy a aumentar una cosa más. ¿Qué pasa el momento que empezamos a dejar de hablar de reportajes y de narrativas y empezamos, por ejemplo, a usar fotografías sueltas en el Instagram? Donde ahí hay otros propósitos, ¿no es cierto? Ahí ya empieza a perder el sentido un poco del reportaje, pero igual es válido e igual es lo que se consume en el día de hoy. Tal vez también, no sé si de parte de los fotógrafos también haya que, así como las revistas van a tener que adaptarse y evolucionar, no sé si los fotógrafos también tengan que ir evolucionando. Bueno, yendo por partes. Por un lado, yo no me cabe la mínima duda de que sea una cosa complicada hacer una revista. De hecho, yo he tenido una experiencia como director de la revista Arquitectura, Diseño Interior, perdón, se me ha ido el santo cielo. Diseño Interior, una revista que a pesar del nombre era, al menos en el periodo en el cual la he dirigido yo como director técnico, una revista fundamentalmente dirigida hacia la arquitectura, con lo cual sé perfectamente lo complicado que es montar una revista, dialogar con los diseñadores gráficos, mantener las esferas de influencia y de autonomía de cada profesional. Yo lo único que, mi lucha fundamentalmente es la de conseguir equiparar el fotógrafo a la del autor de un texto. Me ha gustado mucho, Francisco, que dijeras que vais editando textos para hacerlos homogéneos en la revista, ¿no? Y me parece muy lógico y muy comprensible. Entonces, digamos, en el momento que se hiciera eso para un reportaje fotográfico, yo lo entendería. Porque sí, porque una revista es justamente... Ahora, insisto, a mí siempre me divierte un poco ser polémico, pero naturalmente soy también razonable. Es obvio que en ningún momento yo estoy pensando que lo que se tendría que hacer es distribuir portfolio de fotógrafos, digamos, encuadernados. Es que no tendría sentido ninguno. Que si la belleza de la revista es justamente que hay una visión detrás de lo que se publica, que homogeneiza las cosas, las seleccionas, de alguna manera la va integrando una dentro de la otra, por la cual eso tiene una unidad al final. Con lo cual, yo no tengo nada en contra, en realidad, de que haya esta selección por parte de los editores gráficos, de los redactores y todo esto. Pero lo que me falta, y sinceramente un poco en la conversación que estamos teniendo hoy tampoco lo he visto aparecer de una forma clara, es el respeto para la autoría del fotógrafo. O sea, el fotógrafo, insisto, viene interpretado más como alguien que proporciona un material en bruto que luego se tiene que trabajar. Y es una cosa que no se hace con el autor del texto. O sea, no se considera que el autor del texto te está proporcionando unos párrafos que tú podrás utilizar como te da la gana. El autor del texto te está proporcionando un texto. Una cosa es que tú luego lo edites, evidentemente, que lo homogenices, que le cambies algunos términos porque son poco adecuados y que lo acortes en un momento determinado porque se le ha ido la mano en contar un aspecto que no es el aspecto central, por ejemplo, sobre el cual vierte el número que estás preparando. Todo esto lo entiendo perfectamente. Pero quiero decir que lo manipulas con un cuidado y con un respeto que al fotógrafo de arquitectura es negado desde el punto de vista, desde el propio momento en el cual se puede ver cómo se trata su autoría, cómo se trata su nombre, digamos. Entonces, es a partir de ahí que yo veo esta lucha, digamos, por mi parte, es para llegar hacia ese tipo de respeto.
Sabes que solo voy a hacer una acotación, que veo que empiezan a llegar bastantes preguntas del público y me gustaría hacerlos participar. Y justo llega una pregunta que dice, sugerencia para Ducho. ¿Sería entonces que los fotógrafos formen parte de los equipos de planta de las revistas y medios especializados de arquitectura? Bueno, eso sería fantástico. De hecho, una de las revistas que más escuela ha hecho de alguna manera es el Croquis, ¿no? que toda la vida ha trabajado con un fotógrafo en plantilla, ¿no? Es un caso muy especial, realmente no es tampoco un ejemplo que vaya en la dirección en la cual me gustaría ir, porque realmente el fotógrafo del Croquis es un fotógrafo que sí es un fotógrafo de plantilla, pero es un fotógrafo que otra vez recibe unas indicaciones muy claras por parte de los redactores, ¿no? De los directores, o sea, Fernando Márquez y Richard Levene van con el fotógrafo visitando todos los proyectos y digamos, es un trabajo, llamámoslo en el mejor de los casos, de equipo, ¿no? De decidir cuál es el punto de vista, cuál es el corte y todo eso. Por lo cual, digamos, en ese caso concreto la visión autoral es un poco difuminada, pero en todo caso es un ejemplo que, digamos, ha transmitido una gran calidad, ¿no? Creo que todo el mundo estamos de acuerdo que el Croquis es una revista que ha aportado mucho en el mundo de la difusión de la arquitectura. Creo que tú, Francisco, querías comentar algo. No, quería hacer un par de comentarios. O sea, primero, nosotros igual tratamos con mucho cuidado las imágenes que nos llegan. O sea, como que, de hecho, cuando yo mostraba esa imagen del edificio de Radix que estaba trabajada como legación, lo primero que hicimos fue consultarle a Cristóbal Palma, que era el fotógrafo, para preguntarle si podíamos hacer eso. O sea, y en ese sentido tratamos de tener el máximo respeto porque entendemos que es una profesión y es un conocimiento que nosotros no tenemos necesariamente y del que uno se beneficia. Entonces, eso, ahora, eso es una cosa. Otro tema que me parece que es importante, que no creo que podamos pasar por alto en esta conversación, es el hecho de que nosotros, y me imagino que a Andrea también le ocurre, recibimos muchas propuestas de fotógrafos proponiendo proyectos para publicar y se transforman en agencias de publicidad los fotógrafos. Y ahí esa condición autoral y artística o crítica de la que habla Ducho, también uno piensa que se pierde, porque uno asume que el fotógrafo forma parte de una suerte de agencia de relaciones públicas, y en general cuando nosotros en las revistas recibimos ese tipo de cosas, como que tendemos a sospechar si es que, o sea, cuál es el objetivo que hay ahí detrás. Y por último, el último tema que me gustaría plantear, que quizás lo dejo como pregunta para la conversación, es hasta dónde, porque nosotros en ARQ somos un equipo editorial de, no sé, 6, 7 personas, más todos los equipos de la gente que publica. Entonces generalmente por cada proyecto uno termina armando unos equipos de 15, 20 personas, por cada libro, por cada revista, cosas. Y la pregunta que me hago en relación a esto es si tiene sentido seguir reclamando una condición autoral para cualquiera de nuestras profesiones. Y no sería más un trabajo de equipo en general. Bueno, me están llegando bastantes preguntas. Ya veo que el tiempo va avanzando. Yo tenía algunas preguntas justo para David, pero bueno, igual las planteo aquí en el panel. Y yo algún rato hacía la hipótesis, bueno, ¿qué pasaría si hoy en día no existieran las fotografías? ¿Qué pasaría en nuestros casos desde nuestros diferentes campos, ¿no? Como fotógrafo, como editores, como profesor, como arquitecto, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Voy a decir una cosa súper polémica, yendo en la línea de hecho. ¿Existe la arquitectura sin las fotografías? Yo me voy a lanzar al agua a ver si la libro, pero yo creo que sí. O sea, creo que decir que no existe la arquitectura sin las fotografías, no. O sea, claro que existe arquitectura sin las fotografías. La fotografía creo que es una manera importantísima y quizás, importantísima no, la más importante en nuestro mundo contemporáneo de representar la arquitectura. Pero antes de la fotografía, pues estaba el dibujo, estaba, no sé, habían las acuarelas. O sea, finalmente la fotografía, y quizás con esto digo algo que, no sé si voy a decir una barbaridad o no, pero es una manera más de
quizás esa frase trillada de capturar un momento, de congelar la imagen de lo que se está viendo a través de los ojos, pero que puede ser también un dibujo. Nosotros ahorita en Erquina estamos dando un curso que se llama ¿Por qué los arquitectos seguimos dibujando? Y bueno, hoy por ejemplo en la clase va a estar Tatiana Bilbao, mañana va a estar Klaus, o sea, y un poco es porque finalmente el dibujo sigue siendo pues una manera de congelar una imagen también, de una imagen que viene en este caso del cerebro, pero si estás viendo pues un edificio, por decir algo lo más básico, una casa, cualquier edificio, cualquier territorio, pues finalmente de cierta forma eso es la manera de representar la arquitectura, y la fotografía es hoy en día la más importante de esas maneras, además la que está más al alcance de la mano, porque lo comentabas hace un rato, o sea, cualquiera con una cuenta de Instagram pues toma una foto y al edificio que le gusta o a la calle que le pareció interesante, y eso es, digamos, demerita la profesión del fotógrafo, pero es una fotografía. Es como decir que la comida que hacemos en casa no es comida porque no la hace un chef con estrella Michelin, o sea, finalmente, y sigue siendo comida, la haga quien la haga, ¿no? Y creo que la arquitectura sigue siendo arquitectura independientemente de si la representamos en una foto o se ve a través de la mirada del fotógrafo, o si es a través de un dibujo, o de un dibujo técnico, o de un dibujo más libre, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que sí hay arquitectura sin fotografía, pero la fotografía es importantísima para hablar de arquitectura, o sea, no... Yo un poco a veces planteo un poco esto, ¿no? Que a ratos es como muy elemental la respuesta, pero sí nos hace pensar, y a mí a veces me cuestiono mucho, de si hay veces que incluso la fotografía y la imagen y el discurso de un arquitecto la imagen puede trascender más que la misma obra. No sé, creo que te querías decir algo, Francisco, sobre todo esto. No, yo con eso estoy de acuerdo. O sea, que yo creo que obviamente hay arquitectura sin fotografía, es más o menos obvio, porque o sea, por una cosa de histórica nomás, o sea, la arquitectura incluso hay gente que dice que no sé, que ya está en Grecia, pero los más atinados dicen que la arquitectura como profesión surge en el Renacimiento, Brunelleschi, Alberti y todo eso. Y en ese tiempo todavía no había fotografía. Entonces ya ese solo hecho te da cuenta de que... Pero sí la fotografía construye una cierta mirada hacia la arquitectura. Y eso creo que es fundamental no perderlo de vista. Toda la arquitectura moderna se conoció a través de fotografías. Pensemos en el caso del pabellón de Barcelona, quien se conoció durante 70 años, solamente existían fotografías. Y toda bueno, Beatriz Colomino lo estudiaba un montón, eso, sobre todo cómo los medios de la arquitectura moderna sobrevivió como tal en los medios de comunicación. Y después, en los años 90, de la mano con casos como el que da Ducho, del Croquis y otro, todo lo que podríamos conocer como el Star System de la arquitectura espectáculo, como se ha llamado en otros lados, también es un subproducto de un tipo de fotografía muy específico. Incluso el cómo conocemos nosotros la arquitectura de Japón, también también la conocimos solamente a través de fotografía y un tipo muy específico de fotografía. Entonces, hay unos ciertos tipos de arquitectura que no existirían sin fotografía, pero no sé si la profesión podría existir sin ella. Justo hay una pregunta que nos llega que dice, ¿hay peligro en la manipulación de la información gráfica y escrita por parte de los editores para influenciar una práctica arquitectónica en una zona específica, de esta manera catapultar al escenario de tendencias contemporáneas a los arquitectos? O sea, el peligro siempre existe. El peligro está. Es como el peligro de que la prensa edite alguna noticia o edite alguna declaración. Si me preguntas si yo lo hago, no. Yo supongo que Andrea tampoco lo hace en Arquine, pero el peligro sí existe. O sea, claramente. Bueno, es evidente que la fotografía objetiva y un poco la difusión de la arquitectura objetiva no existe. Siempre va a estar, obviamente, va a estar influenciada. Y en este caso, estamos viendo que la misma fotografía como tal va teniendo estos procesos de influencia desde el fotógrafo, después del arquitecto, del cliente, después de los editores. Y hoy en día me atrevería a decir que de los algoritmos, que ese es otro tema que tal vez tenemos que tratar en otro programa, ¿no? ¿Qué tipo de qué nos estamos nutriendo en la arquitectura y cuál es la información que nos está llegando y qué tanta manipulación está habiendo en eso? Bueno, Ducho.
creo que tu turno para que nos comentes. La verdad que no sé muy bien qué comentar en respecto a esto. No sé si te refieres al tema que me has preguntado antes y luego no ha habido oportunidad todavía de contestar. O sea, lo que es el paso entre la fotografía como obra individual o como imagen individual y el reportaje. Bueno, es obvio, es indiscutible que hoy en día vivimos en la era de Instagram, en la era del Internet, en el cual normalmente prima una imagen individual con respecto a lo que es la narración y tal. Por eso que yo insistía tanto, teniendo la oportunidad de poder hablar con las personas, con personas que hacen revistas, intentar transmitirle que justamente para mí el futuro de las revistas es justamente eso, lo de la narración hecha también a través de la fotografía. Si nos concentramos en la fotografía individual, bueno, yo no tengo ninguna simpatía con Instagram hasta hace 6 meses, digamos, justo antes de la pandemia sobrevivía sin tener una cuenta de Instagram. La pandemia, entre los muchos efectos colaterales que ha tenido, me ha obligado también a abrirme una cuenta de Instagram porque realmente si no la visibilidad de mi trabajo desaparecía completamente. Pero me sigue haciendo mucha gracia no soy ningún experto porque, como digo, llevo muy poco tiempo con ello y mi experiencia es muy limitada de momento. Pero me hace mucha gracia porque yo me resisto de todas maneras a publicar fotos sueltas, solo una foto, ¿no? Por muy alejado que sea de lo que es la experiencia de Instagram, siempre posteo al menos 3, normalmente 6 y en muchos casos 9 fotografías de un mismo edificio para poder mantener ese mínimo de narrativa, ¿no? Y me hace muchísima gracia porque la primera imagen normalmente recibe 100 likes, la segunda 80, la tercera 70, la cuarta va bajando, ¿no? O sea, que realmente la gente después de 4 fotos ya se ha cansado, ¿no? Es algo como realmente, o sea, solo vale la inmediatez de la sorpresa de la primera imagen, independientemente de que la primera sea más bonita que la segunda o cosas de esta, ¿no? O sea, realmente, claro, es algo muy superficial y como en muchas facetas de la vida, pues tenemos que asumirlo y no necesariamente es algo malo, pero en principio, digamos, son más interesantes las cosas hechas con intención y con profundidad que no las cosas hechas así con tanta superficialidad, creo yo. De eso seguro. Creo que en este mundo de tanta avalancha de información y de imágenes, creo que lo que nos está faltando es la capacidad de una lectura más detenida y más crítica. Les pregunto a ustedes dos como editores de revistas, Francisco y Andrea, ¿se han cuestionado hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que evolucionar las revistas impresas o en este caso las editoriales? No sé, pregunto si se han pensado que algún rato van a abrir el TikTok de Arquine o el de ARC para hacer un recurso pedagógico, porque lo importante es lo pedagógico. ¿Cómo adaptarse a estas nuevas necesidades y de consumo de la imagen? O sea, justamente esto que dice Ducho. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una capacidad de retención en general de una inmediatez y que consumen las cosas con muchísima rapidez. Nos lo preguntamos constantemente. O sea, no es una pregunta constante. Es una pregunta constante, entre otras cosas, porque también vemos que la revista como objeto se consume, como objeto impreso se consume cada vez menos, por lo menos en nuestro caso, lo decía al principio, cada vez más es un objeto que, o sea, Arquine, por ejemplo, es una revista trimestral y lo que buscamos es pues seleccionar un tema en el cual lograr escoger pues los proyectos o los textos o las fotografías que permitan contar bien una historia, casi como un mini libro, por decirlo así, un libro trimestral, como que realmente te va armando un discurso que puede ser
pues perecedero en el tiempo, porque pues básicamente todas estas nuevas plataformas, el TikTok todavía no le entramos, no creo que lo hagamos, espero no tener que hacerlo, pero me puedo arrepentir y eventualmente en 10 años exista. Queda grabado, ¿no? Este programa, ya veremos. Pero sí nos resistimos un poco a esa idea de que, y por mucho tiempo incluso nuestra página web de Arquine nos resistíamos a publicar proyectos o nos resistíamos a publicar ciertos textos. Tenemos una predilección innegable por lo que va al impreso, o sea, es así como, no, pues este proyecto nos gusta mucho, nos lo guardamos para el impreso, o tratamos de guardárnoslo, pero a veces ya cuando te lo tratas de guardar, el mismo arquitecto lo publicó en su Instagram y pues ya esa idea de tratar de mostrarlo en un papel increíble y con un diseño que tiene una historia o que busca contar una historia, pues ya valió, porque pues salió antes en Instagram o salió antes en cualquier portal. Entonces, la revista sin duda, o lo que nos preguntamos todos los días y hacia donde creo que va, es hacia convertirse en esos objetos que te cuentan esa historia destilada, esa historia más pensada, más profunda, cada 3 meses, pero en nuestro caso, pero pues que sí busca eso. Y la página web es ese otro formato en el cual se va consumiendo la actualidad, lo del día a día, lo de la noticia del proyecto que ganó X concurso, o bueno, incluso el Instagram también funciona para eso, ¿no? Y es así, y lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero la realidad sí nos demuestra que pues es más lo que se consume en digital que la gente que compra el impreso. O sea, esos sí son números como muy claros. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia ha sido bastante evidente también, pues, cómo todo lo digital, bueno, esta misma conversación, pero como todo lo digital o lo que se hace a través de las redes sociales, las páginas web, pues ha tenido un repunte importante, sobre todo en los primeros meses, luego se ha ido estabilizando, y la revista, pues es que ahorita, o sea, no es por compartirles las penas, pero pues ni la quieren distribuir en las librerías porque las librerías pues ni abren, o sea, es bastante más complejo el poder circular y realmente llegar a la gente con ese producto, con ese objeto, que lo que puedes llegar a través de una buena página web, con buenos contenidos, con buenos textos, que es un poco también hacia donde creo que sin duda se está yendo toda la comunicación, ¿no? En nuestro caso, bueno, ha sido algo parecido a lo que comenta Andrea, pero quizás con algunas diferencias. Yo siempre he argumentado, por ejemplo, que el MP3 no mató a la música, el MP3 mató al CD, pero la gente volvió a comprar vinilo, porque se demostró que ese formato era de suma fidelidad, era completamente agradable, y había un tema fetichista también en tener la colección de vinilo en tu casa y todo eso. Las revistas para nosotros tienen una condición de archivo, o sea, nosotros, no, muy parecido a lo que comentaba Andrea, nosotros pensamos cada revista como una suerte de monografía temática, que si bien se publica ahora con las discusiones actuales, es una revista que se va a consultar en 20, 30 años más también. Yo colecciono muchas revistas de arquitectura antiguas y en general pienso cada vez que hacemos un número en cómo se va a leer este número en 30 o 40 años, porque va a seguir existiendo. Y quizás no sabemos si las webs van a seguir existiendo en 30 o 40 años más. Entonces, nosotros tratamos de sacar el problema de esta inmediatez para poder pensar con más calma, en el fondo, el destino de las publicaciones impresas. La revista RQ, bueno, justo ahora en noviembre la revista RQ está cumpliendo 40 años. Y haber sobrevivido 40 años como en papel impreso, así de manera continua, es algo súper difícil para una revista. Eso no podría decir que ya sobrevivir es el tremendo logro. Pero a nosotros, claro, nos interesa saber, bueno, cómo esto sigue, para dónde va, pero nunca dejar de hacerlo. Yo creo que en la medida en que uno está haciendo las cosas, y esto también le pasa a los arquitectos que diseñan, le pasa quizá a los fotógrafos, les pasa a toda la gente que hace algo constantemente, uno va aprendiendo lo que hace y va encontrándole sentido a las cosas que hace en la medida que las hace. Y hacer una revista es también estar constantemente preguntándose cuál es el sentido que tiene hacerla. Nosotros, por ejemplo, ahora también en pandemia abrimos una nueva web que la diseñó DPR Barcelona, nuestros amigos, es como todo el archivo para que pueda ser visitado online, y estamos completando el archivo.
y a la vez abrimos un blog que no teníamos, por ejemplo, para discusiones más rápidas, que tienen esa condición como de cosas coyunturales que no alcanzan, no alcanzan a quedar en la revista para que se lean en 20 años más o 30 años más. Entonces, si uno lo piensa en esos términos como temporales, de que hay distintas escalas de consulta en función del tiempo, el problema no es si los millennials tienen menos tolerancia a leerse un artículo de 3.000 palabras y tienen que hacerle artículos más cortos o un TikTok o algo así, sino que pensamos en función de los tiempos. Hay cosas que están hechas para ser leídas ahora, hoy día, y que mañana ya no tienen sentido, y que para eso está Twitter, está Instagram, las stories de Instagram o algún blog, y hay otras cosas que están hechas para durar 40 o 50 años. Entonces, ahí es donde, en esa diferencia de tiempo, es donde se manejan los distintos formatos. Y por eso, o sea, como te digo, que tiene sentido seguir existiendo como revista. No creo que estemos condenados a morir, para nada. O sea, es indudable que creo que a todos los que nos gusta la arquitectura en general sentimos un placer inmenso en ver una revista impresa de buena calidad, con buenos contenidos, con buenas fotografías, y creo que eso va a existir, pero sí tal vez tenemos que cuestionarnos si eso va a quedar como tú dices, como una cosa elitista, fetichista, que simplemente va a quedar para acomodar el librero de poquísimas personas, y a la final el consumo de la gran arquitectura de las masas y lo que se está realmente educando con eso tal vez son otros mecanismos. Obviamente esto queda como para reflexionar. Nosotros primeros como fotógrafos de arquitectura también justamente nos cuestionamos esta capacidad que tenemos de interpretar una obra y de cómo, y a la final no solo de nada nos sirve que esa obra se quede en el disco duro o en la tarjeta de memoria, eso tiene que trascender, llegar, ¿no? Ducho, para ir ya cerrando, que ya se nos ha ido volando esta hora y media, y me encantaría que sigamos profundizando sobre estos temas. Te voy a dejar un poco como abierto una reflexión final, pero te voy a comentar una pregunta que ha llegado, que dice, ¿cómo se puede demostrar la necesidad a un arquitecto de registrar la obra arquitectónica de una manera profesional? Bueno, pues eso es exactamente lo que he estado intentando decir a lo largo de toda esta charla. Solamente en el momento en el cual el arquitecto reconozca que tú estás aportando algo a su edificio, al conocimiento de su edificio. O sea, por eso yo antes me sentía... no sé, casi me revelaba, digamos, a la descripción que ha hecho David Barragán de la forma en la cual él transmite sus intenciones al fotógrafo de turno. Porque en esa forma, y me imagino que también estoy exagerando y que él matizaría si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo que se puede haber interpretado de su primera intervención, pero eso, yo creo que el momento en el cual te interesa saber qué opina el fotógrafo de tu obra y cómo la ve y cómo la piensa transmitir y cuál cree que son los aspectos más importantes. Una cosa que pasa muchas veces, bueno, muchas veces no, pero que pasa y que realmente da una cierta satisfacción cuando tú enseñas un reportaje fotográfico a un arquitecto, por ejemplo, y él te dice, me enseñas la obra, a pesar de haber estado de visita de obra años, veo unos puntos de vista o unos aspectos o unos momentos que no conocía. Me has abierto una perspectiva que yo no tenía controlada, ¿no? Y eso realmente creo que es nuestra función. Por eso que yo decía antes que estamos en vía de extinción. Eso no quiere decir que yo quiera que se extingan los fotógrafos, de la misma forma que lo último que quiero es que se extingan las revistas. Pero sí que alerto, digamos, de este problema, porque yo sinceramente creo que tiene solución todavía, un poco como el cambio climático, ¿no? Todo el mundo dice, no, todavía tiene solución. Si nos decidimos hacer algo. El problema es si no nos decidimos hacer nada. Pero si nos decidimos hacer algo, o sea, a respetar, digamos, el profesional, que claro, que es justo lo que decía Francisco, tiene que ser un profesional preparado. Yo siempre lo que siempre digo también
es que es fundamental para un fotógrafo de arquitectura, no digo que sea ser arquitecto, o sea, haber estudiado como arquitecto, pero desde luego tener un conocimiento profundísimo de la arquitectura, ¿no? Dedicarle muchísimo tiempo a las cosas. Hay profesionales que hacen un reportaje en una tarde, ¿no? Y eso evidentemente no tiene sentido ninguno con lo que yo estoy diciendo. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es ser exigentes con nosotros mismos y proporcionar esta visión crítica, hacer esta lectura crítica de la arquitectura. Evidentemente no se puede hacer ni en una tarde ni sin tener un conocimiento de lo que estamos manejando. Y por otro lado, lo que comentaba, yo creo que el futuro de las revistas, que está en entredicho, pero puede existir en el momento en el cual no sigan persiguiendo la información, que evidentemente ya no es el lugar de transmitir la información, la revista de arquitectura ya no son el medio, y en cambio sí que se dirijan a fomentar la reflexión. Y evidentemente el fotógrafo yo creo que tiene que ser parte de esta reflexión. Sí, yo creo que, digamos, en ese sentido es una corresponsabilidad de todos, ¿no? El tratar de trascender un poco más de esta información más tal vez superficial e inmediata y tratar de buscar unas nuevas formas de narrativa de la imagen en este caso, ¿no es cierto? Creo que a todos nos va a tocar, o sea, por ejemplo, yo creo que a nivel de web todavía, o sea, llevamos años de revistas impresas de arquitectura especializadas, ¿no? Pero creo que a nivel de web todavía creo que hay muchísimo más por desarrollar, justamente incluso como fotógrafos, ¿no? De cómo presentar los reportajes, de cómo presentar esta mirada, estos ensayos. Pero bueno, vamos cerrando, que ya estamos sobre la hora. Por un lado, quería agradecerles nuevamente que hayan aceptado esta invitación. Desde nuestra parte creemos que es muy importante seguir dando espacio a estos debates sobre la imagen en el mundo de la arquitectura, y en ese sentido estamos súper agradecidos con la Bienal que nos ha permitido este espacio. Y pues nada, nos ha quedado algunas preguntas, ha habido muchísimas preguntas del público. Una de esas justamente habla sobre si es importante fomentar la educación de la fotografía de arquitectura. Les comentamos que el próximo programa, que es el día viernes 20, a esta misma hora, a las 11, justo vamos a tratar sobre ese tema, sobre la educación de la fotografía en la arquitectura, porque creo que es importante que si estamos hablando de que estamos todo el día viendo arquitectura a través de imágenes, creo que lo mínimo es que aprendamos un poco a leer, a aprender a leer esas imágenes, a aprender a ser más críticos, a aprender a crear narrativas. Entonces, bueno, están cordialmente invitados el próximo viernes a este nuevo programa de DIFA. Y nada, pues les doy la palabra final a cada uno de ustedes si quieren despedirse, concluir con alguna reflexión. Y nada, pues agradecerles. Andrea. Ok, no, bueno, agradecerles a ustedes, a Bicubic, obviamente a la Bienal de Quito también por esta invitación y como decía al principio, pues por seguir poniendo sobre la mesa estos temas, pero no solamente la importancia, digamos, del fotógrafo y de la fotografía en la arquitectura, sino también la importancia de lo que hacemos nosotros como medios que comunicamos arquitectura, ¿no? Y hace un ratito Francisco mencionaba todo el trabajo de Beatriz Colomina de cómo evidencia la importancia que tuvieron las revistas, las publicaciones para la construcción de la idea de la arquitectura moderna, y creo que es algo que tenemos que seguir, de lo que se tiene que seguir platicando, de lo que se tiene que seguir hablando, y obviamente introduciendo ahora estos nuevos medios digitales, no solamente páginas web, sino aplicaciones, Instagrams, Facebook y cada uno de esos canales que finalmente son las herramientas a través de las cuales estamos conociendo y aprendiendo y comunicando arquitectura, y me parece fundamental que sean temas que se pongan sobre la mesa y que sirvan para abrir debates y pues discutir, generar distintas opiniones, y agradezco pues la oportunidad de invitarme a mí en representación de Arquine para platicar con ustedes sobre estos temas. Francisco,
No, yo le agradezco a Sebastián, Andrés y el equipo Bicubic y por supuesto a la Bienal de Quito por la invitación, por considerar que los puntos de vista que uno pueda plantear sean interesantes para usted y para el público y para la conversación también. Y le agradezco a Ducho y a Andrea y también por la conversación ahí que alcanzó a estar un poquito. Y quisiera como cerrar con una idea y es que una de las cosas que más me gusta de esto es que finalmente todos los que estamos acá nos encanta hablar de arquitectura. Nos fascina. Pienso en la gente, por ejemplo, cuando uno tiene conversaciones de cine. Que es como, nos gusta tanto que hablamos de arquitectura y en este momento en pandemia lo único que podemos hacer en realidad es hablar mucho más, no es mucho más lo que podemos hacer con arquitectura. Y a propósito del cine, me acuerdo que hace un par de meses una amiga que es productora de cine me explicó el valor de la fotografía versus la dirección en el cine, de la fotografía cinematográfica y dónde se notaba la mano del director de fotografía y dónde se notaba la mano del director de la película. Y que eran cosas distintas. Yo siempre había pensado que todo dependía del director de la película y que el director de fotografía era como una suerte de especialista que se la adosaba a este personaje, y ella me explicaba que no, que en realidad el director de fotografía toma decisiones que son fundamentales para la película, a las que después el director se pliega y lleva la historia. Y quizás me tinca que quizás por ese camino podría lograrse lo que Ducho estaba tratando de lograr, de que se entendiera la importancia del fotógrafo dentro del proceso completo del conocimiento de la arquitectura. Si el fotógrafo de arquitectura lograra la posición que tiene el fotógrafo en el cine, quizás estaríamos en otra conversación, o en un estado mucho más avanzado de esta misma conversación. Ducho. Pues nada, evidentemente lo mismo que los demás, agradecer la oportunidad y yo estoy encantado de debatir estos temas que me importan muchísimo. Llevo toda la vida dedicado a esto realmente y para mí es algo realmente fundamental que se reconozca el papel del fotógrafo de arquitectura y como de la misma forma que los fotógrafos de arquitectura, y de esto estoy muy convencido, reconocemos el papel de las revistas, porque yo siempre digo, cuando tengo oportunidad de hacer algún tipo de charla o de cursillo, que la profesión de fotógrafo de arquitectura nace con las revistas de arquitectura. Pues muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que han visto este programa. Espero que haya quedado muchas reflexiones en casa y nada, pues les invitamos al próximo programa el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.